El alma 9 es solidaria, idealista, desinteresada. Ellas vienen a brillar, a servir de guía y de motivación a los demás. Va a marcar un destino que ofrece incontables oportunidades para destacarse, para obtener reconocimiento y fama. Esta alma, caballero, posiblemente se conectará con las cabezas y líderes del mundo y no habrá para ellas barreras geográficas o ideológicas que le impidan levantar su bandera. Vienen a luchar por el bien colectivo, a defender a los indefensos y a participar en movimientos para mejorar la calidad de vida. El enseñar, el mostrar, el compartir será parte de su destino y buscarán a lo largo de su vida el reconocimiento y la valoración de cada cosa que hagan. Para estas almas será más importante trascender y dejar una huella que tener dinero. Estas personas o personas con alma número 9 maduran en la medida en que aprenden y viceversa. Su objetivo es demostrar que su autosuficiencia y su autonomía como persona. Tendrán incontables oportunidades para experimentar muchísimos cambios. O sea que un día podría nunca ser igual al anterior, hablando metafóricamente. O lo que es lo mismo, no van a tener una vida lineal. Ellos vienen a ser líderes de opinión, expresando sus convicciones e ideas sobre temas del mundo de manera creativa y usando el poder de la expresión. Bueno, el número 9 en las vocales genera una energía de prepotencia, de control excesivo, dominio autoritario. Puede carecer de una visión real de las situaciones y construir castillos en el aire que le impidan lograr sus objetivos. Por esta razón, podrían experimentar altibajos, pasando fácilmente de grandes sueños a estar deprimidos cuando no alcanzan sus expectativas. Y con esto pudieran caer frecuentemente en ciclos de autodestrucción o desvalorización que generen a su vez egoísmo, rencor, envidia hacia los demás. Por otra parte, su gran necesidad de ser reconocido y valorado los va a llevar a no poner límites a las personas que necesiten de ellos y van a ser personas que van a brillar generalmente más fuera de la casa que dentro de la misma. Como decimos, como dice el dicho, luz de la calle y oscuridad de la casa. Por lo que podrán dejar a su familia y su misma vida personal de lado por seguir causas o actividades donde sientan que obtendrán la atención que tanto ellos necesitan. En estas personas puede haber una gran tendencia a una vida sentimental inestable. Por otra parte, el poder y el brillo les atrae, de tal manera que pueden hacer tambalear sus valores por conseguirlo. Así que su búsqueda de la notoriedad y de sentir que su vida valió la pena tanto o más que la vida de los demás hará que puedan pasar pruebas de rechazo, que puedan pasar pruebas de abandono, de poco reconocimiento hacia lo que hacen. Y mientras por un lado pudieran encontrar personas que abusen de su generosidad o que no consideren sus esfuerzos, por el otro pudieran ser ellos quienes abusen de su poder, autoridad o estatus para ponerse encima de los demás.
Esta alma se expresa defendiendo luchas sociales y civiles que logren beneficios colectivos, o sea, beneficios que sean para un grupo. ¿Y cómo lo hará? De forma compasiva, de forma filantrópica, amorosa, generosa, creativa, de servicio y apoyo. ¿Cómo puedes desarrollarla? Bueno, pues comprometiéndote con organismos, con causas, con actividades que promuevan y mejoren el nivel de vida de los demás. Aquí estamos en presencia de genios creativos e idealistas. Son personas con grandes cualidades para trascender en cualquier actividad que ellos decidan desarrollar, ya que el trabajo para ellos representará mucho más que solo una actividad donde recibir un sueldo. Pudieran fácilmente trabajar y crear solo por crear, por ayudar, por trascender, por dejar una huella. Así que esta vibración en el poder del nombre le aportará al nativo un destino de incontables oportunidades. Aquí nos habla el resentimiento con el padre. O sea, aquí existe una relación no digerida con el padre, una relación incómoda, molesta, ya sea porque no lo vio, porque se fue, porque lo abandonó, porque era el mejor padre del mundo que nunca podrá ser superado, o porque era todo lo contrario, o, o sea, este poder del nombre nos marca una vida en extrema sobreprotección o donde hubo situaciones que le causaron pérdidas o ausencias de personas cercanas, donde el nativo pudo vivir experiencias emotivas muy fuertes. Recuerden que el número 9 es el final de un ciclo numerológico. Por tanto, aquí podemos encontrar pérdidas, etc. Pudo existir, por ejemplo, poca o exagerada atención a las necesidades de la persona por parte de su familia, y esto se pudiera traducir por una parte en la ausencia de los padres o de alguno de ellos, o por otra parte nos pudiera hablar de una fuerte sobreprotección. Y en ambos casos, el resultado es que deshabilita a la persona para ejercer su autosuficiencia. Entonces, al haber estado de alguna manera deshabilitado para desarrollarse, esta persona con un nombre activo 9 puede tener una tendencia a autoanularse. De alguna manera, la influencia o el ejemplo que ellos recibieron de la figura paterna, pudiera ser que esta influencia, ya sea por ausencia o por sobreprotección, los haya dejado emocionalmente dependientes e imposibilitados para saber qué es lo que ellos quieren. Así que hay una gran tendencia a ver por los ojos del sobreprotector, y la persona queda impedida para crecer en su propia necesidad de libertad e independencia. Las personas con ausencia de número 9 son propensos al egocentrismo y a ejercer un control excesivo sobre las situaciones y las demás personas, lo cual empeora con una gran necesidad de cuidar y proteger a todos a su alrededor. También pudiera haber la gran tendencia a buscar la aprobación y el reconocimiento. La ausencia de 9 puede generar la creencia de no haber logrado nada en la vida, una creencia de falta de brillo,
Y al ser incapaces de reconocer su propia valía, eso lo que va a hacer es que va a exacerbar la necesidad de control sobre los demás, con una gran tendencia a que se disparen en su personalidad las actitudes obsesivas, controladoras, perfeccionistas, que lo impulsen a necesitar conocer, comprender y saberlo todo. Entonces, su gran miedo será no estar incluido, no saber algo, no poder ubicar algo. Y ellos tendrán una innata necesidad de sentirse útiles y aceptados. Estas personas estarán buscando los reflectores en los logros externos constantemente. Deberán trabajar en el manejo de su ego y aprender a pedir ayuda o colaboración de los demás. Y bueno, mis amigos, esto ha sido todo con el número 9 en el nombre. Así que vamos a ver ahora qué tiene para decirnos el número 11. Chao.